Capítulo 141. ¿Tienes algo para mí, Tinks Tinks? Muéstramelo. Tenía curiosidad y no tenía ni idea. Normalmente, las abejas investigadoras eran las que me proporcionaban prototipos tecnológicos sorpresa. Sí, sí, padre. Las cosas se giraron hacia afuera y gritaron: hermanas, traigan el regalo. Su voz clara y sonora se oyó con fuerza, incluso en la siempre ruidosa colmena. Un momento después, dos abejas artesanas principales entraron en la sala del consejo. Entre ellos, sostenían con reverencia un objeto, cuya mirada me dejó sin aliento. Y no solo yo, todos los miembros del consejo estaban en shock, excepto Reshiarchina, quien mantuvo una expresión impasible. Era la armadura más bonita que he visto en este mundo, y al menos una de las más bonitas que he visto en mi vida. Solo podía compararse con las mejores piezas de los artesanos medievales. A pesar de las tecnologías y materiales primitivos disponibles, Tinks Tinks y sus hermanas se superaron 10 veces. Los artesanos principales, con el pecho inflado de orgullo tanto que temí que estallaran, dieron vuelta a la armadura y me mostraron todos los lados. La armadura estaba hecha de escamas de dragón de colores verdes y azules. Las que eran demasiado grandes se tallaban en secciones, unidas con alambre de latón. Las partes más grandes se sujetaban con cordones de cuero, que claramente servían para sujetar la armadura. Estaba hecho para cubrirme el torso y las piernas, tenía una cobertura parcial para la cola e incluso guantes sin dedos de una combinación de cuero y escamas. Tenía agujeros para las alas, por supuesto, pero no casco. Las escamas estaban ordenadas no solo por tamaño, sino también por color. Además, el pectoral tenía la imagen dorada de un sol redondo con numerosos rayos. No, espera, esto no es un sol. El círculo se dibujó con una corona y los rayos del sol terminaron con pequeños triángulos que incidieron en pequeños círculos. En el simbolismo apícola, el sol con corona siempre me representaba a mí. Si los rayos terminaban en triángulos con forma de lanza en lugar de manos que se acariciaban la cabeza, esto significaba: el poderoso Padre Dios de múltiples manos aniquila a los enemigos del Imperio Abeja. Esto es tan conmovedor. Y tan propio de mis chicas. Este regalo debió ser lo que Tinks Tinks me mencionó de pasada cuando le di la primera escama de dragón que trajeron mis dragones mascotas. Ya casi lo había olvidado. Tu próximo viaje te espera en My Virtual Library Empire. Finalmente volví a mirar a Tinks Tinks y la vi vibrar con nerviosa anticipación. Esta es la gran armadura que yo y mis mejores artesanos te hicimos con los mejores materiales, padre. Es tan grandiosa que le puse un nombre: eternamente grande. ¿Te gusta? ¿Te la pondrás? Con eternamente grande, nada te hará daño. Es increíble, Tinks Tinks. Absolutamente increíble. Fui inmediatamente a acariciarle la cabeza. ¿De verdad, cuándo tuviste tiempo para ello entre tanto trabajo en metal? Y también hiciste las incrustaciones. Ella se sonrojó y se pavoneó ante mis elogios. Reshiarchina me ayudó con los dibujos dorados, con la incrustación, como dices. Y no dijo nada, porque tenía que ser una sorpresa. También me ayudó con el diseño. Reshiarchina asintió, en silencio pero obviamente orgullosa. Le sonreí y volví a mirar la armadura. Esta armadura es increíble. Probémosla. La sesión del consejo está en pausa por ahora. Necesito cambiarme. Forever Greatest me quedó perfecto. Con razón. Tinks Tinks tenía todas las medidas de mi ropa y armadura habituales. En cuanto a la cabeza, obviamente se dejó espacio para mi corona ósea. Me puse la armadura encima de la ropa y me felicitaron nuevamente. Felicidades. Has desbloqueado la tecnología armadura segmentada. Armadura segmentada. Requisito de capacidad intelectual: 12.000. Militar. Más 10 por cada 1000 soldados afectados. Aumenta la defensa de los usuarios según la calidad de la armadura y los materiales utilizados. Esta armadura fue realmente un avance respecto a lo que teníamos antes. No solo cubría mucho más que una armadura ósea típica y parecía mucho más protectora. Lo confirmé mirando mi estado. Atributos. Fuerza: 38. Agilidad: 41. Resistencia: 33. Defensa: 45. Inteligencia: 122. Percepción: 44. Mi defensa aumentó 20 puntos cuando me puse la armadura. Y estaba tan bien elaborado que casi no obstaculizaba mis movimientos. Te ves tan majestuoso en Forever Greatest, padre.
Tinks brotaron. Sí. Como un comandante listo para liderarnos contra cualquier enemigo. Con esta armadura, serás infalible. Heroína de sangre alzó su martillo. Guíanos a la conquista, padre. Majestuoso, sí, pero infalible. Ambrosia negó con la cabeza. Por favor, Nectus, no uses tus nuevos poderes como excusa para actuar imprudentemente. No lo haré, Andy. Le prometí. Pero... ahora sí tenía la fuerza para liderar a mis hijas en la batalla sin temer por mi vida a cada paso. Y después de verlas luchar sin poder ayudarlas, preferiría estar en primera línea. Esto definitivamente los animará y les hará luchar con más fuerza, ganar más rápido y sufrir pérdidas por fiebre, incluso sin el título de protector de la patria. Y si mato a algunos enemigos mientras tanto, estos enemigos no lastimarán a mis chicas. ¿Pero? Dijo Ambrosia, mirándome con sospecha. Le sonreí con descaro. ¿Necesito siquiera una razón para actuar imprudentemente, Andy? Nectus. Me reí, y si no estuviéramos rodeados de mis pequeños mocosos, la habría besado aquí y allá, especialmente cuando su indignación se transformó en una pequeña sonrisa. Así las cosas, me sentía avergonzado y recurrí a mi consejo. Tenemos los genes, los morfotipos y el enemigo contra el que usarlos. Es hora de prepararse y actuar. Researchina, Tinks Forever Greatest necesita algunos ajustes para poder usar mi carga eléctrica. Te escribiré mis ideas, pero tendrás que probarlas con alguien más. Bloodero, bueno, ya recibiste tus instrucciones. Pero prepárate para la siguiente hornada de B-Marines mejorados. Planifica tácticas contra enemigos gigantes y te picará. Finalmente, me dirigí a mi asesor de salud y suspiré. Y tú, tabletina, haz tu sangría. No, Nectus, espera, interrumpió Ambrosia de repente. Antes de que la pérdida de sangre te debilite tanto que no puedas moverte, debes darme tu semilla. Capítulo 142. Al final, si alguien me dejó sin la capacidad de caminar, no fue Tabletina, fue Ambrosia. Pero Tabletina seguro ayudó. Esa noche, drené 12 puntos de salud en sangre y los compartí entre 22 B-Marines. 11 de ellos eran mis guardaespaldas y los otros 11 eran simplemente abejas que Bloodero me sugirió por sus logros en combate, lo que significaba que no solo eran valientes y feroces, sino también astutas y hábiles. La valentía y la crueldad eran demasiado comunes entre los B-Marines como para ser consideradas logros. A la mañana siguiente, descubrí que mi órgano eléctrico estaba completamente cargado y mis puntos de salud se habían recuperado a 36. La regeneración que acumulé me estaba ayudando mucho. Era el doble de rápido que antes. Quizás incluso el triple. Pero ahí terminaron las buenas noticias. Un desayuno real en los aposentos reales. Como se inventaron los muebles, ordené que los reconstruyeran para que Ambrosia y yo pudiéramos acomodarnos mejor. Ahora había un dormitorio y un comedor separados, y ambos tenían puertas de cuero en lugar de cera. Ambrosia y yo estábamos sentadas en el comedor, desayunando panqueques cubiertos de miel, hechos con polen triturado y huevos de hormiga. Nuestra mesa y taburetes estaban cubiertos con cuero verde de oruga para protegernos de las astillas, y una reina asistente gratitud, 16 nos servía con entusiasmo, rellenando nuestras copas de cera con néctar fresco de una jarra de barro. Un desayuno de reyes. Aunque tener un camarero fue demasiado para mi gusto, Ambrosia insistió, diciendo que en lugar de servir de la pesada jarra, debería concentrarme en masticar mejor. Y los asistentes siempre estaban ansiosos de servir. Padre, esto es muy urgente. Exclamó Bloodero, irrumpiendo repentinamente en las cámaras reales. Casi me ahogo con la comida. Ah. Exclamó Gratitud, 16, apartándose bruscamente. Su pesada jarra se le cayó de las manos y se habría estrellado contra el suelo si Ambrosia no hubiera reaccionado más rápido. Ella lo atrapó en el aire, lo puso sobre la mesa y le lanzó una mirada fulminante a Bloodero. ¿Han atacado a la colmena suprema, asesor militar? Anúncielo la próxima vez. Seguía tosiendo. Ese pedazo de panqueque. Bloodero palideció bajo la mirada de Ambrosia, pero mantuvo la frente en alto. Tras ella, la asistente ladora de cosas se asomó por la puerta, con aire de verdadera disculpa. Pasó tan rápido junto a nosotros que no tuvimos tiempo de avisarte de su llegada, susurró el dador de cosas. Gratitud, 16 ya se escabulló hacia la pared. Madre reina, esto no podía esperar.
El mensajero voló en la oscuridad toda la noche para entregar el informe. Los gigantes verdes se han movido de su ubicación anterior y casi habían llegado al campamento Rich anoche. Si volabas lo suficientemente alto, incluso podías verlos entre las montañas de pilares. Palidecí y tosí con más fuerza para aclararme la garganta. Con lo enormes que imagino que son los gigantes verdes, apuesto a que se podrían ver durante horas de vuelo, siempre y cuando no haya obstáculos. Pero ellos podían ver lejos, y no había nada bueno en ello. Espera, entonces esta noticia ya tiene varias horas, Bloodero. Bloodero asintió. Padre, ¿sabes cuánto tarda el vuelo de la Colmena Supremo al campamento Rich? Si algo ocurriera durante la noche, aún no lo sabríamos. Cierto. Pero espero que no. La mayoría de las criaturas duermen de noche, como las abejas. Las que no duermen, no son tan activas durante el día. Sin embargo, me puse de pie de un salto. No hay tiempo que perder, héroe sangriento. Debemos darnos prisa. Espero que la fuerza de ataque esté lista. Debemos volar al campamento Rich. Es hora de ver a estos gigantes con mis propios ojos, y luego, posiblemente, atacarlos con mis propias manos. Recuérdame, ¿cuántos soldados había estacionados cerca del campamento Rich? 2000 hombres custodiaban el campamento, y 4 más se dispersaban por los alrededores y las fronteras, incluyendo el fuerte más cercano. Esas son las fuerzas que ya debían estar allí para proteger el lugar a menos que ocurriera algo fuera de lugar. Asentí. Una fuerza así podría darle que pensar incluso a un gigante de 100 metros. Al menos, eso esperaba. Los humanos y los gigantes verdes eran lo suficientemente humanos, no tenían la piel gruesa de un tejón para protegerse de la picadura de una abeja. Pero ni siquiera quería imaginar las pérdidas que traería una pelea tan masiva como esa. ¿Qué es peor? En el campamento Rich es donde extraemos oro. Aunque las cantidades de oro parezcan diminutas para los gigantes, el oro sigue siendo oro. Dudo que valga menos en este mundo que en el mío. Si los gigantes verdes se enteran, no dejarán en paz al campamento Rich ni al imperio de las abejas. Estoy listo para ayudarte a ponerte la armadura, padre, intervino Grateful, 16. He enviado un mensajero tras el equipo de asalto que viene hacia aquí, padre. Deberían estar esperando tus órdenes en la entrada o cerca. Espera, Nectus. Ambrosia también se levantó de repente y rodeó la mesa junto a mí. Luego tomó mi panqueque a medio comer y me lo acercó a la cara, manchándose los dedos con aún más miel que antes. No te vayas con hambre. Necesitarás mucha fuerza para este viaje, y aún más para lo que te espera después. Parpadeé, mirando el panqueque cerca de mis labios, y sentí que la sangre subía a mis mejillas. Bloodero y sus asistentes se han alejado delicadamente. Ah, tienes toda la razón, Andy. Gracias. Le quité el panqueque de los dedos. Pero antes de que pudiera quitárselos, agarré su muñeca y lamí los dulces dedos con las nuevas y afiladas garras de Ambrosia. ¿Qué haces? Tu panqueque tiene mucha más miel. Aunque la voz y la expresión de Ambrosia todavía estaban tranquilas, sus mejillas ahora también estaban sonrojadas. Sonriendo, la dejé ir. Descubre contenido exclusivo en My Virtual Library Empire. Hay miel, claro. Pero tú eres la más dulce, Andy. Tú y tus tontas alabanzas, murmuró ella sonriendo. Terminé mi panqueque en 3 bocados y bebí una taza de néctar de un trago. Ahora, queridas chicas. Es hora de luchar de nuevo. Consíganme mi armadura y una buena lanza. Ah, ojalá yo también pudiera ir a esta pelea montado en un dragón. Capítulo 143. Diosa de las abejas, la eterna benefactora de la especie de las abejas, una que vino antes del principio de los tiempos y se irá después del fin del mismo, ve a través de la oscuridad de la noche y el brillo del día. En ese momento, sin embargo, observaba a través de la palidez de la mañana. No es que importara. Los humanos eran criaturas horribles bajo cualquier luz y en cualquier mundo. Sin importar el color de su piel ni la forma de sus dedos, su naturaleza los convertía en las criaturas más repugnantes de todas. La diosa de las abejas observó a 3 de ellos, cazadores de su especie, preparar su campamento nocturno y caminar a través de la cordillera de montañas vivientes. Un anciano Rat, el maestro. Un joven Hit, el estudiante. Y Bit, de mediana edad, allí para hacer la mayor parte del trabajo. 3 generaciones de la familia Yash.
Para su especie, los cazadores movían con fluidez por el terreno rocoso, casi nunca pisoteando los escasos árboles con sus botas de cuero. Sus bolsas apenas contenían presas por el momento, pero sus ojos, con experiencia, buscaban huellas. No fue su viaje más exitoso. La gran presa seguía eludiendo a los cazadores. Se aventuraron más lejos de casa, sabiendo que no podrían regresar sin más suministros. «Ay, papá, abuelo, ¿ven esto?», preguntó Hit, entrecerrando los ojos a lo lejos. «Parece una madriguera». Tu aventura continúa en My Virtual Library Empire. Allí, en una cueva dentro de una pequeña colina, se encontraba el campamento Rich. Sin que los cazadores lo supieran, varias abejas comando exploradoras notaron su aproximación hace varias horas y lo informaron a todos los que pudieron. Después de escuchar esos informes, el líder temporal del campamento Rich, el capataz jefe Amerwork, siguió el procedimiento estándar establecido por Nectus, quien era un cobarde, pero incluso la diosa de las abejas tuvo que admitir que esta cobardía lo ayudó a vivir hasta ahora. Las abejas se escondieron. De la noche a la mañana, toda la zona, habitualmente llena de abejas, quedó vacía. Todos habían regresado al campamento Rich para esperar a que el peligro los superara, a que llegaran refuerzos y, de ser necesario, a luchar en su propio territorio. ¿Una madriguera? Bit también miró. Veamos más de cerca. Puede que haya caza dentro. Rat asintió en silencioso acuerdo y los tres avanzaron en silencio. Comunicándose únicamente con gestos, se dividieron en tres y prepararon sus ondas y cuchillos de caza. Si una bestia asustada intentaba huir de la madriguera, los cazadores la interceptaban y la atrapaban. Sin embargo, al acercarse, se detuvieron. ¿Una colmena? ¿En el suelo? Qué raro, dijo Bit, mirando la madriguera zumbante. Desde allí arriba, podía ver a las abejas guerreras apostadas como guardias del frente, pero no distinguía sus ropas ni armas. Para él, no eran más que una masa de insectos. Después de un momento, Bit se encogió de hombros y retrocedió. Nada interesante. Sigamos adelante. Pero papá, ¿recuerdas? Es la temporada de miel silvestre. ¿Intentamos ahumarlas? Prometiste enseñarme, se quejó Hit. Se acercó también a la colmena y miró más de cerca su interior. Era aún más tonto que su padre y, sin pensarlo dos veces, metió la cabeza casi en el interior de la colmena. Lo suficientemente cerca para ver que estas abejas eran inusuales. Más que eso, en ese momento, un rayo de sol golpeó el lugar justo en el ángulo correcto para golpear las pilas de mineral de oro que se encontraban cerca de la entrada. Estos fueron extraídos ayer junto con el carbón, que también estaba allí, pero no brillaba tan atractivamente para los ojos humanos codiciosos. El mineral de oro ya debería haber sido enviado a Colmena Supremo, pero debido al bloqueo, ni siquiera fue empaquetado. Muchacho, no acerques la cabeza tanto a las abejas si no quieres que te piquen, dijo Roth. Esas no son simples abejas. Mira, tienen martillos diminutos. Como los espíritus del bosque de los cuentos de hadas. Y también guardan oro. Hit se alejó de la madriguera y sonrió radiante. Papá, abuelo, encontramos una puerta al reino secreto del bosque. Vamos a ser ricos. O podemos secuestrar a su princesa para que su rey cumpla nuestros deseos. Incluso criaturas tan estúpidas como los humanos sabían que las posibilidades de encontrar reinos forestales secretos en un viaje de caza eran abismales. Hit, una cacería no es momento para cuentos de hadas, dijo Rat con severidad. Pero Bit sintió la suficiente curiosidad como para mirar más de cerca la colmena y ver las mismas cosas que Hit. Padre, creo que Hit tiene razón, dijo sin aliento. No sé nada de los espíritus del bosque, pero esto parece oro. Oye, padre, ¿no dijiste que la gente solía buscar oro en los ríos de las montañas cercanas? Nadie ha visto oro aquí desde el tiempo de mi abuelo. Y no pienso meter la cabeza en una colmena para mirar, se quejó Rat. Sin embargo, Bit ya estaba poseído por la codicia. Su mente estaba nublada por visiones de riqueza. Oye, Hit. ¿Querías ver cómo ahumar abejas? Te lo mostraré. Primero, necesitamos unas ramas de árbol bonitas y jugosas. ¿Estas servirán? Muchos de los árboles alrededor de Camp Rich ya habían sido talados, pero todavía quedaban suficientes para que Bit los arrancara, a menudo junto con sus raíces. Desde el interior del campamento, las abejas observaban con terror e impotencia cómo los gigantes desgarraban troncos enormes con tanta facilidad como si fueran briznas de hierba.
Pronto, Bit y Hit consiguieron una buena cantidad, a la que prendieron fuego con un pedernal y un acero. No ardía fácilmente, pero al final, una densa columna de humo se elevó en el aire. Cuidado, no prendan fuego a nada más. ¿No hay carbón en el suelo? Refunfuñó Rat. Tendremos cuidado, abuelo, aseguró Hit. Tanto él como Bit se volvieron aún más imprudentes de lo habitual por su avaricia. La diosa de las abejas no necesitaba leer los hilos de posibles futuros para saber que, si continuaban, provocarían un incendio en el campamento Rich. En gran parte, estaba construido sobre la base similar a la madera contrachapada que dejaron los avispones. Entonces, ¿esto es lo extraño que sentí? ¿Abejas? Las palabras fueron escuchadas únicamente por la diosa de las abejas, pronunciadas por otra presencia divina que apareció justo a su lado. La diosa de las abejas se congeló por una fracción de nanosegundo. Al estar en su forma etérea, no tenía un cuerpo con el que inmutarse. Si lo hubiera tenido, no se habría inmutado de todos modos, porque estaba por encima de él. En cambio, actuó como si nada hubiera pasado. Diosa de los avispones. ¿Por qué me molestas? Capítulo 144. Diosa de los avispones. No somos aliados. ¿Por qué me molestas? Aunque las formas de ambos dioses eran etéreas e imperceptibles a los ojos mortales, se vieron claramente. La diosa de las abejas mantuvo su forma preferida de abeja terrestre, que era fácil de mantener una apariencia tranquila, incluso con su tensión interna. A diferencia de ella, la diosa de los avispones eligió una forma similar a la de un avispón de este mundo. Un híbrido humano-insecto con ojos burlones y dientes afilados que mostraba con una sonrisa depredadora. Ambos eran del mismo tamaño debido a sus últimos restos de cortesía básica. Debería preguntarte esto, Beetz, dijo la diosa de los avispones con desdén. Porque, cuando reviso a mis avispones como siempre, me topo con tu interferencia. Le estás dando demasiado interés a un solo mundo. La diosa de las abejas chasqueó sus mandíbulas enojada, deseando estar haciendo esto sobre el cuello de la diosa de los avispones. Me insultas, y luego me insultas aún más haciéndome perder el tiempo con estas tonterías. Y tú estás haciendo trampa. Tonterías. No. La diosa de los avispones interrumpió la protesta de la otra diosa con un gesto de la mano. No estoy ciega, Beetz. Las abejas que has estado observando tan de cerca son 10 niveles más inteligentes que cualquier otra abeja de los alrededores, y siguen siendo de la misma especie. Usan herramientas y tácticas humanas, incluso ahora mismo, incluso contra humanos de verdad. Mientras los dioses hablaban, el cazador Bit empezó a agitar sus árboles humeantes, acercándolos al campamento Rich. Las primeras bocanadas de humo alcanzaron a las abejas del interior, haciéndoles toser y entrecerrar los ojos. Las abejas del campamento Rich se preparaban rápidamente para la defensa. Como la abeja guerrera de mayor rango en el campamento Rich, la jefa guerrera Strike, 99 asumió el mando, superando temporalmente a Merwork. Reunía a toda prisa equipos de asalto de los pocos cientos de marines abeja que se encontraban en el campamento Rich, entre los guerreros regulares. Strike, 99 esperaba que su resistencia al veneno también los protegiera del humo. Debían distraer a los gigantes atacantes lo suficiente como para que el grueso de los guerreros se acercara a través del humo. La diosa de las abejas permaneció en silencio, observando la escena con un odio mal oculto. La otra diosa sonrió aún más, mostrando dientes aún más afilados. Crecían nuevos en su boca a cada segundo, haciendo su sonrisa aún más amenazante. Les diste a estas abejas inteligencia extra, y quizás no solo eso. Esto es trampa. Tú estás haciendo trampa. ¿Cuánto tiempo lo ocultaste? ¿Creíste que podrías ocultarlo para siempre? Ja, 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 me pregunto cuál será tu castigo por esto. ¿1000 años de supresión total? ¿2000? Apuesto a que se sentirá más largo cuando ni siquiera puedas mirar tus mundos, y mucho menos hacer algo al respecto. Los humanos habrán dominado este mundo 10 veces para cuando regreses. Cállate, mosquito gigante. La diosa de los avispones hizo una pausa y levantó las cejas. Tantos insultos para alguien que va a ser destrozado, ve. Y no te atrevas a llamarme así otra vez. La diosa de las abejas de repente aumentó su tamaño 2, 5, 10 veces. Ahora se alzaba sobre la diosa de los avispones, chasqueando sus mandíbulas de forma intimidante. ¿Crees que lo hago todo yo solo, Hornet? ¿Crees que nadie lo sabe?
Eso demuestra lo estúpido que eres. Dotar de inteligencia a las abejas es una cosa, pero ¿quién crees que pudo haberles dado tácticas humanas tan rápido? ¿Sus tecnologías? ¿Incluso su cultura? La otra diosa miró a la diosa de las abejas con la misma arrogancia en su rostro que antes, pero una pizca de duda le impidió crecer en tamaño también. No puedes insinuar que el dios de la humanidad querría convertirte en su aliado. Tus abejas están luchando contra unos humanos ahora mismo. Disfruta de más contenido en My Virtual Library Empire. ¿Y qué? Esos son solo conflictos marginales. Humanos solitarios mueren a manos de perros y vacas todo el tiempo, y sabes que son los aliados más cercanos de la humanidad. ¿Sabes cuántos aliados tiene el dios de la humanidad? Solo estoy eligiendo el bando ganador. Hubo un brillo victorioso en los ojos de la diosa de las abejas cuando la sonrisa de la otra diosa se atenuó. ¿Él te ayudó a hacer trampa? ¿Pero por qué? Ya es el ganador de los últimos 10.000 años. A pesar de su incredulidad exterior, la diosa de los avispones miraba a la diosa de las abejas con un miedo que decía. Ella creía en esas afirmaciones. Ya había rumores de que el dios de la humanidad hizo a los humanos demasiado inteligentes, que estaban a punto de destruirse a sí mismos con su progreso tecnológico. Esta fue una razón creíble para empezar a tramar planes secretos con aliados inesperados. Así que, avispón, dijo la diosa de las abejas con dulzura melosa. Guarda silencio sobre lo que has visto. De lo contrario, no serán 1000 años de represión para ti, ni 2. Serás reprimida para siempre, junto con todos los perdedores. Mis nuevos aliados pueden lograrlo fácilmente. Hay cientos de dioses en la facción de la humanidad. Y tiene más influencia que la mitad de los jugadores juntos. ¿Recuerdas lo que le pasó al dios de los todos? La diosa de los avispones se estremeció. No creas que me asustas tanto. Me callaré, pero solo porque no quiero perder el tiempo en tu juicio. Con estas palabras, la diosa de los avispones desapareció del éter cercano, dejando a la diosa de las abejas sola. Inmediatamente dejó escapar un suspiro de alivio, seguido de una risa. Se tragó cada palabra de mi farol, ja, ja, ja. Por vil que me pareciera siquiera sugerir que estaba aliado con el dios de la humanidad, la cara de este estúpido y cobarde mosquito lo merecía. Un momento después, la diosa de las abejas se volvió sobria. Pero esto estuvo muy cerca, pensó con tristeza. Hoy evitó ser descubierta, pero era evidente que su plan estaba en sus últimos momentos. La diosa de las abejas esperaba que esto sucediera mucho más tarde. Al menos ya no tendré que vigilar a mi campeón mortal. Ni siquiera el placer de atormentarlo compensa tener que verlo corromper abejas con ideas humanas. Mientras tanto, los 3 cazadores seguían fumando Camp Ridge. Mientras los equipos de ataque de B-Marines atacaban, seguidos por los guerreros regulares, los cazadores se alejaron de la colmena, pero no antes de arrojar su madera ardiente justo en la entrada. El fuego y el humo bloquearon las salidas y comenzaron a extenderse a las pilas de carbón preparadas para el transporte. Y por mucho que los B-Marines lucharan y atacaran a los gigantes verdes, su avaricia les impidió retirarse por completo. Todavía no estaba claro si quedaría alguien con vida en medio de todo el fuego y el humo cuando llegaran los refuerzos al campamento Ridge. Capítulo 145. Aunque mi equipo de ataque de B-Marines mejorados y yo volamos tan rápido como nuestras alas nos podían llevar, casi no tomamos descansos y teníamos un aumento de resistencia del 10% gracias al título protector de la patria que equipé, aún éramos demasiado lentos. Usuario, debido a sus recientes pérdidas de población, la colonia perdió 1 punto de desarrollo. Usuario, debido a sus recientes pérdidas de población, la colonia perdió 1 punto de desarrollo. Según el recuento de población, 5.000 abejas han muerto hoy en Camp Ridge, de un promedio de 25.000 que estaban allí para cavar y proteger. Solo pensarlo me hizo hacer una mueca y volar aún más rápido. Mis B-Marines apenas podían seguir mi ritmo de resistencia, a pesar de que tenía una armadura más pesada y una lanza especial para llevar, pero ninguno de ellos se quejó. La lanza especial fue algo que Resharchina y Tinks fabricaron para mí y Forever Great de la noche a la mañana. Un arma experimental para mi órgano de carga. En nuestro camino nos encontramos con más información sobre lo malas que estaban exactamente las cosas. Se han enviado comandos y guerreros desde el fuerte más cercano para ayudar al campamento Ridge. Me encontré con un escuadrón de comandos de camino y me dieron las últimas noticias.
Los gigantes verdes intentaron incendiar el campamento Rich, o al menos ahumarlo por completo. Y casi lo consiguen. Una pérdida de vidas aún más terrible solo se pudo evitar gracias a los heroicos esfuerzos de varios cientos de marines y guerreros que lucharon sin tener en cuenta su seguridad. Unas docenas de picaduras afortunadas hicieron que los gigantes verdes se retiraran a cierta distancia, pero nunca se alejaron demasiado del campamento Rich. Sin embargo, esto dejó a las abejas en el interior la oportunidad de apagar el fuego, o al menos, disminuir de tamaño. Después de esta reunión, también me acompañaron 10 comandos. Aunque estaban menos mejorados genéticamente que yo y mis B-marines, su resistencia era la misma, así que pudieron seguirme el ritmo. No sabía que también iban los esfuerzos para combatir el incendio, pero vi la espesa columna de humo negro sobre Camp Ridge mucho antes de ver el lugar en sí. Para entonces, aún era temprano en la noche. El sol, visible a través de la escasa copa de los árboles, aún no se había teñido de naranja. Señalé hacia arriba y volé sobre el bosque, con mi escuadrón siguiéndome de cerca. Tan pronto como dejé atrás la cubierta de los árboles, vi el panorama completo de la devastación y de quienes la provocaron. Los gigantes verdes eran realmente gigantes y verdes. Después del tejón bicho y los dragones cuervo, no sabía qué esperar, pero estas criaturas parecían completamente extraterrestres. Para empezar, incluso el más pequeño de ellos tenía el tamaño de un pequeño rascacielos. Uno de 100 pisos. Eran tan gigantescos que, incluso con cientos de metros de separación y la neblina azul de la distancia, podía distinguir hasta el más mínimo de sus rasgos. Los gigantes verdes tenían rostros planos y sin nariz, y mandíbulas segmentadas, parecidas a las de un insecto, en lugar de labios. Carecían de orejas visibles, pero tenían barbas ásperas y cabello que sobresalía de pequeños sombreros redondos. Sí, sombreros. Más segmentos les cubrían la cara, y un momento después me di cuenta de que, en lugar de piel, tenían placas ligeramente brillantes de quitina verde pálido. El tono variaba ligeramente de gigante a gigante. Sus extremidades se doblaban como si tuvieran una articulación extra y sus dedos tenían forma de gancho y un aspecto engañosamente torpe. Solo sus ojos, a pesar del tamaño, eran indudablemente humanos. Más allá de eso, la anatomía era más difícil de distinguir, porque los gigantes vestían ropa, botas de cuero y pantalones sencillos de color marrón verdoso y túnica de tela de aspecto tosco. Teniendo en cuenta su tamaño, la tela probablemente estaba hecha de árboles enteros. También llevaban otras cosas. Mochilas, lo que parecían ser bandoleras en sus cinturones, cantimploras. 2 de ellos llevaban en la mano delgados y largos pilares de piedra, que parecían recién desprendidos de una montaña de pilares cercana. Esa demostración casual de fuerza me puso los pelos de punta. Cerca de mí, mi escuadrón también observaba a los gigantes con los ojos muy abiertos. Es como decían los rumores, susurró alguien. También usan ropa y herramientas. Pero esas caras feas tienen. Son tan enormes, ¿cuántos de nosotros haremos falta para matar a uno? Bueno, nuestras hermanas ya causaron algunos daños, y hemos recibido el don de la sangre de nuestro padre. A pesar de la situación, sonreí. Mis hijas nunca cambiaron, y los B-marines nunca perdieron su espíritu. Debería tomar ejemplo de ellos. Con este pensamiento, miré al gigante más pequeño. Como dijeron mis hijas, su quitina que claramente ofrecía poca o ninguna protección tenía varias picaduras rojas y furiosas, una de las cuales estaba justo en su mejilla. Y su estado confirmó que había perdido algo de salud por ello. Humano. Nombre. Hidyash. Salud. 89/95. Manténgase atento a las actualizaciones sobre My Virtual Library Empire. Resistencia. 98/110. Especie. Humano inteligente. Edad. 16 años. Vida útil restante. 74 años. Atributos. Fuerza. 41. Agilidad. 47. Resistencia. 55. Defensa. 30. Inteligencia. 100. Percepción. 65. Habilidades especiales. Aprendizaje rápido cuarto, sudor, muñecas de lanzamiento, codos de lanzamiento, carrera eficiente adaptación muscular, relleno de grasa, tácticas de manada. Con solo mirarlos, no me quedó ninguna duda de que, a pesar de su apariencia alienígena, eran humanos y, además, de la misma familia. Un adolescente, un hombre que podría ser su padre y el padre del padre.
Los vi abrir las mandíbulas e intercambiar palabras en un idioma extrañamente fluido. Sus voces eran tan fuertes que se oían a toda distancia. Entonces Biryash, el de mediana edad, empezó a caminar hacia el campamento Rich. Faltaban varios cientos de metros, pero el gigante cubriría la distancia rápidamente. Esto me hizo finalmente mirar hacia Camp Rich y mis ojos se abrieron. No vi ninguna hoguera en ese momento, pero seguía humeando. Había montones de madera carbonizada y cuerpos de abejas sobre la entrada. Al menos varias docenas. Y esto era solo la entrada. Me daba miedo imaginar lo que ocurría dentro. Y, claramente, si los humanos se salían con la suya, las cosas serían aún peores. Había un sabor amargo en mi boca, pero a pesar de ello, apreté la mandíbula con determinación. Mis chicas, mis B-marines y mis comandos. Ya ven que nuestros enemigos ya atacaron una vez y ahora están a punto de hacerlo de nuevo. Sé que ya están cansadas, pero es solo un último empujón. Sus hermanas nos esperan. No tendrán que esperar mucho, padre. Los protegeremos. Nos hiciste fuertes y no te decepcionaremos. Entonces, hijas mías, volemos y ataquemos. Hoy somos la caballería. Capítulo 146. Aunque los gigantes estaban lo suficientemente cerca como para poder examinarlos en detalle, en realidad, volar hacia ellos le tomaría a mi escuadrón al menos un par de minutos. Y ya estábamos cansados del camino hasta aquí. Mis chicas solo tenían la mitad de su resistencia. Yo iba mejor, pues tenía 13 puntos de resistencia más y, proporcionalmente, más resistencia máxima. Pero también estaba cansado. Sin embargo, ahora que estábamos a la vista del campamento Rich, mi título de protector de la patria aumentó el aumento que nos otorgaba del 10% al 20% de aumento en fuerza y resistencia. Un pequeño impulso que fue como un segundo aire para mi equipo y para mí. Corrimos hacia los gigantes tan rápido como pudimos, pero claramente, Bit iba a llegar al campamento Rich más rápido de lo que pudiéramos interceptarlo. Realmente desearía que tuviéramos monturas de dragón confiables. Vi más abejas reunidas en la entrada del campamento Rich, a punto de alzarse para defenderse, pero incluso sin el sistema, me di cuenta de que no estaban en su mejor momento. El humo les oscurecía la ropa y la cara, y el cansancio las obligaba a caminar en lugar de volar. Ni siquiera tenían martillos. Eran abejas recolectoras, ni siquiera capataces. De repente, Hit, el más pequeño, nos señaló con un dedo en forma de gancho y gritó algo. A lo lejos, un pequeño dragón alzó el vuelo, asustado por la voz aguda. Vi dejó de caminar y se dio la vuelta, mirándonos. Debíamos ser diminutos comparados con los gigantes, pero había 3 docenas de abejas en mi grupo. Suficiente para ser visto desde lejos. Mis ojos se abrieron mientras una nueva esperanza surgió dentro de mí. Encuentra historias exclusivas en My Virtual Library Empire. Mientras los humanos estaban distraídos por nosotros, no atacaban el ya devastado campamento Rich. Comandos. Me dirigí al escuadrón de comandos que se unió a mis B-marines. Vayan directo al campamento Rich. Díganles que la ayuda está cerca y que, si tienen más gente disponible para atacar, que se preparen. La sargento comando saludó y se separó silenciosamente de nuestro grupo junto con su escuadrón. Todos descendieron más cerca del suelo y volaron directamente al campamento Rich. Esperaba que el tiempo que nos lleváramos gracias a la distracción de los humanos fuera suficiente. Abejas marinas, gritemos algo. Llamen la atención de los gigantes. Muéstrenles que los matará. Les dije a las abejas que me acompañaban. Sí, padre. Vengamos a nuestras hermanas. No puedes dañar al imperio de las abejas e irte en paz. Muere, muere, muere. Oirán nuestras voces y temblarán de miedo. Los rostros de mis B-marines eran estoicos, pero sus ojos reflejaban su entusiasmo por el derramamiento de sangre. Les sonreí. Había un dilema moral por el cual lamentarme, pero en este momento dejé que la venganza y la xenofobia de mis hijas me cargaran. Temblá de miedo. Grité con todas mis fuerzas. Tiembla de miedo. Los B-marines gritaron al unísono. No estaba seguro de si nuestras voces llegaron a los humanos, pero al menos Bit se detuvo por completo y solo nos miró a nosotros. Él y los demás humanos intercambiaron palabras. Entonces Hit dejó caer su pilar de piedra como si fuera un palo. Cayó sobre el bosque, rompiendo algunos árboles y levantando nubes de polvo. Se quitó rápidamente la chaqueta, dejando al descubierto una túnica de manga corta debajo.
Hit corrió hacia nosotros gritando algo emocionado. Antes de eso, mi escuadrón y yo estábamos a medio camino hacia los gigantes. Ahora, en cuestión de segundos, Hit estaba frente a nosotros y agitaba su chaqueta hacia nosotros. El trozo de tela se desplegó sobre nosotros, cubriendo la mitad del cielo. Esquiva. Grité, batiendo mis alas aún más fuerte que antes. Aunque era solo un trozo de tela, ser golpeado con él fácilmente podría causarle a alguien una contusión. Mis B-marines corrieron tras de mí, esquivándome como una unidad. Fui el primero en pasar volando junto a la sombra que se acercaba. La chaqueta me cayó por la espalda, creando una ráfaga de viento que nos lanzó a mí y a mis hijas varios metros hacia adelante. ¡Ah! Di un respingo y me giré para ver que 3 B-marines habían quedado atrapados en el borde del barrido. El golpe los arrojó al suelo en desorden, pero por suerte, ninguno resultó gravemente herido. A pesar de sufrir unos 8 o 9 daños, todos aterrizaron sanos y salvos y empezaron a reunir fuerzas para despegar de nuevo. Pero Hit estaba recogiendo su chaqueta, preparándose para la siguiente barrida. Los otros 2 humanos simplemente observaban por ahora. No nos consideraron una amenaza. Un terrible error. Sin embargo, con la velocidad que su tamaño permitía a los humanos, sabía que acercarme a ellos de frente sería demasiado peligroso. Seguí volando en círculos alrededor de Hit para evitar que nos golpeara fácilmente de nuevo y para ponerme a sus espaldas. Al mismo tiempo, analicé la situación y diseñé un plan. B-marines, nos separamos. Destructor, quédate conmigo. Malevolence, miré al sargento del segundo equipo de B-marines que me acompañaba. Se moverán sigilosamente y cerca del suelo. Cúbranse en los pantalones de este gigante y píquenlo hasta matarlo. Sí, padre. Muerte a los enemigos del imperio. Saludó Malevolencia, dirigiéndose hacia el suelo donde esperaban sus contusionados camaradas. Esperaba que sus picaduras fueran suficientes para al menos hacer que los humanos se retiraran. Por mi perfecta memoria, sabía que una dosis letal de picaduras de abeja para una persona no alérgica era de 250 a 500. Había esa cantidad en Cambridge, pero para ellos, picar a humanos sería un suicidio. Incluso con todos los potenciadores de veneno, sabía que el equipo de Malevolencia no mataría a un gigante al instante. Pero mientras lo hicieran aullar de dolor y revolcarse en agonía, lo consideraría un éxito. ¿Y qué pasa con nosotros, padre? Preguntó Destructor. Me miré a mí mismo y a mi brillante armadura de escamas de dragón, la eternamente grande. Por mucho que la odiara, el sigilo no era una opción viable, ni siquiera si intentaba usar los árboles para cubrirme. Nosotros, Destructor, seremos la distracción que permitirá que Malevolencia haga su parte. Lanza tu grito de guerra más fuerte y embiste a este bicho cabrón en la cara. Capítulo 147. Sí, padre. Saludó Destructora con su martillo. Su rostro era estoico, pero sus ojos llameaban. Marines. Por el imperio y nuestro padre, aplasten los cráneos de nuestros enemigos. Repetí su grito junto con los otros B-marines mientras volábamos hacia el joven humano Hit. Por el imperio y nuestro padre. Nuestras voces eran tan fuertes que me dejaron los oídos zumbando. Llegaron incluso a Hit, cuya cabeza estaba casi al nivel de las nubes. Un momento antes, los ojos del gigante escudriñaban los alrededores, buscándome a mí y a mis abejas, pero ahora se centró de inmediato en nosotros y se volvió hacia nosotros alarmado. El hombre de mediana edad, Bit, gritó algo. Hit levantó su chaqueta y la agitó de nuevo hacia nosotros, más rápido que antes. Esta vez no acertó ni de cerca, pero aún así el golpe lanzó una ráfaga de viento hacia mi equipo. Tuvimos que luchar para mantener el vuelo estable. Dispérsense. Ordené. Confundan al enemigo. No puede atacarnos a todos a la vez. Mis guardaespaldas dudaron por un momento, pero luego Destroyer les asintió. Sí, padre. Gritaron, volando en todas direcciones y moviéndose para atrapar a Hit por los lados. Solo Destructor permaneció a mi lado. Te protegeré con mi vida, padre. Por favor, no me mandes lejos también. Su presencia hizo poca diferencia, pero no tuve tiempo de decirlo mucho. Hit ya me había localizado y estaba moviendo su chaqueta en mi dirección. Forever Greatest era una hermosa armadura, pero esas escamas de dragón brillaban demasiado bajo la luz del sol. Sí, claro, lo que sea. Grité, esquivando rápidamente el ataque.
Aunque su área abarcaba varias decenas de metros, cada golpe de chaqueta era el doble de largo. Uno pensaría que nos daría tiempo de sobra para esquivar, pero no. Los gigantes no eran lentos ni torpes. Su velocidad era proporcional a su tamaño, y cada ataque duraba un par de segundos. Destructor y yo tuvimos que usar nuestras alas al máximo para escapar a tiempo. Afortunadamente, estábamos volando a una velocidad estimada de más de 60 kilómetros por hora, mucho más rápido de lo que hubiéramos estado corriendo. Con un ensordecedor whoosh. La chaqueta voló por el aire detrás de mí, lanzándome a mí y a Destroyer hacia adelante con el viento en aumento. Maldita sea. Maldije, batiendo mis alas para mantenerme en pie. Entonces, viendo que sus objetivos estaban repartidos por todos lados, Hit abandonó toda puntería y precisión y comenzó a agitar la chaqueta de forma totalmente salvaje. ¡Ah! Gritó una desafortunada Bee Marine cuando un golpe la hizo volar por los aires. Solo podía esperar que su piel gruesa la hubiera salvado de sufrir heridas graves. Ahora todos tenían que esforzarse aún más para esquivar los ataques, incluyéndome a mí. Demasiados se dirigían directamente hacia mí, ya que seguía siendo la abeja más visible. Sin embargo, mis reflejos de aversión al peligro y mi agilidad me mantuvieron en la cima de los columpios. Una y otra vez. ¿Cuándo te cansarás, carajo? Grité mentalmente. Estaba jadeando. Mi resistencia llegó a 11,38, mientras que la de Hit solo estaba en 67,110. Tu viaje continúa en My Virtual Library Empire. Eso era demasiada resistencia para competir contra eso. Solo podía esperar que el equipo de Malevolence llegara a Hit a tiempo, pero no era como si él estuviera parado en un lugar, sin moverse en absoluto. Mientras tanto, otros Bee Marines se estaban cansando tanto como yo. Al menos, la atención de Hit en mí les daba la oportunidad de tomarse un descanso y recuperar el aliento. A pesar de los oscuros pensamientos que me rondaban la cabeza, apreté los dientes y seguí esquivando. Ahora mismo, no podía hacer mucho más. Si intentaba acercarme, el gigante escaparía fácilmente o me alcanzaría con uno de sus golpes, como el que acabo de esquivar. Sin embargo, mientras sentía un alivio momentáneo por no haber sido golpeado, una vez más, como una mosca, oí un jadeo detrás de mí. Cuando me di la vuelta, Destructor. A diferencia de sus hermanas, Destroyer esquivaba todos los rayos que caían sobre mi cabeza, y ahora había llegado a su límite. Y entonces, el golpe de la chaqueta de Hit la arrojó al suelo. Un breve momento antes de que cayera demasiado lejos para que pudiera ver su rostro, la vi abrir la boca, como para jadear o pedir ayuda. Pero Destructora no dijo nada. Debía de haberse quedado sin aliento. En cambio, señaló hacia atrás. Me giré y vi que la chaqueta de Hit se levantaba para dar un giro hacia atrás. Incluso ahora, Destroyer me estaba advirtiendo sobre el peligro. Malditos humanos. ¿No podían haber dejado en paz al campamento Rich y al imperio de las abejas? ¿Qué les hemos hecho? Robar una moneda no cuenta. Ni siquiera saben que fuimos nosotros los que lo hicimos. Con estas maldiciones, volé lejos del golpe que se acercaba, pero mucho antes de que pudiera alcanzarme, supe que Destructor me había distraído demasiado. En medio segundo, una tela marrón cubrió la mitad del cielo. En otro medio segundo, se acercó lo suficiente como para que pudiera distinguir hilos individuales. Cada uno era una cuerda más gruesa que mi muñeca. Si pudiéramos conseguir solo uno de estos, la necesidad de hilo de Ibe Supremo quedaría saciada por un mes. Tuve tiempo de pensar antes de que el golpe me alcanzara. Recibe 6 daños. Mierda. Me tiraron al suelo como si fuera una pelota de baloncesto. Jadeando, batí las alas frenéticamente para frenar la caída. Por suerte, la inmensa distancia al suelo me dio tiempo de sobra, y aterricé con éxito en la copa de un helecho, con solo 36 puntos de vida. Una buena armadura ayuda mucho. Mis Bee Marines sufrieron más daño con golpes similares. Me di unas palmaditas en el grabado que tenía en el pecho, sintiéndome inmensamente agradecido a las Tinks Tinks, cuando oí un fuerte golpe cerca y sonidos de árboles aplastados. Al levantar la vista, vi la imponente figura de Hit sobre mí. El joven gigante humano, abandonado, agitaba su chaqueta. En cambio, levantaba una pierna por encima de mi cabeza. Desde allí podía ver cada arruga y cada montón de suciedad en la suela de cuero de la bota que iba a pisotearme hasta la muerte. Capítulo 148. ¿Qué manera de morir?
Aplastado como un insecto, pero yo no soy un insecto. Mientras pensaba esto, todavía estaba tratando desesperadamente de alejarme del zapato que caía. Por encima del susurro del viento en mis oídos y el zumbido de mis alas, casi no oí los gritos que venían desde arriba. Ataque. Ataque. Por padre. Pica hasta que sangren. Un instante después, se escuchó un grito agudo del joven Hit. Su pierna, que descendía, se sacudió rápidamente y cambió de trayectoria, volviendo a subir. Mientras volaba más lejos y hacia arriba, lo vi agitar los brazos erráticamente mientras luchaba por mantener el equilibrio. Un momento después, con otro grito de dolor, el gigante verde cayó al suelo. La tierra tembló, los árboles se estremecieron y todos los gigantes gritaron alarmados. Durante todo este tiempo, la salud de Hit se fue agotando hasta detenerse en 76, 95. Un momento después, empezaron a salir abejas de los pantalones de Hit. A todas les faltaban los aguijones y tenían poca resistencia, pero por lo demás, estaban sanas. 11 B-marines, 11 picaduras. Infligieron 13 de daño en total. Una cantidad enorme considerando el tamaño de su objetivo, en alguien del tamaño de una abeja, probablemente serían 200 de daño. Pero nada letal. Sigue siendo exactamente 4,5 veces, 100% más 350%, mayor que el daño base aproximado de una picadura. Solo se necesitarían unas 80 picaduras de B-marine para matar a un humano, pero no tenía tantas. Mi propio veneno tampoco servirá de mucho. El equipo de Malevolence voló hacia mí. Mis guardaespaldas dispersos, incluido Destructor, también comenzaron a reunirse cerca de mí nuevamente. Hemos abatido a la bestia, padre. ¿Ataquemos ahora? ¿Cuántos golpes se necesitarán para matarla? Preguntó Malevolencia. Su entusiasmo era palpable a pesar de su aparente estoicismo. Miré a mi alrededor por encima de las copas de los árboles golpeados por patas gigantes y rápidamente evalué la situación. En el suelo, el gigante adolescente gritaba y se agarraba la pierna, mientras las lágrimas corrían por sus ojos, cada una lo suficientemente grande como para llenar varios baldes. Incluso sin conocer este idioma, estaba seguro de que la mitad de las palabras eran palabras que no se decían delante de mujeres. Bit, de mediana edad, ya se había movido al lado de Hit y comenzó a revisarle la pierna, pero el mayor, Rat, se mantuvo alerta. Tomó el pilar de piedra de Hit y miró a su alrededor, entrecerrando los ojos. Sentí que este hombre podría ser la mayor amenaza en el futuro. Por ejemplo, si les decía a sus compañeros que se retiraran. Entonces los humanos simplemente regresarían más tarde, traerían mejor protección y más gente, y no tendríamos ninguna posibilidad. También pude ver que mis comandos habían llegado al campamento Rich. Un enjambre de abejas se estaba reuniendo cerca de la entrada, preparándose para un ataque, pero lentamente, demasiado lentamente. El fuego y el humo las debilitaban mucho. No iban a ser de ninguna ayuda ni por un momento. Incluso si estuvieran completamente sanas, lo pensaría dos veces antes de dejarlas ayudar. A diferencia de mi grupo, cada picadura sería la última para ellas. Y ya perdía demasiadas de mis chicas hoy. Destructor, ¿estás preparado para más pelea? Su salud era 17, 24 y su mejilla izquierda era un gran moretón, pero el saludo de Destructor fue tan agudo como siempre. Yo lavaré la vergüenza de haberte puesto en peligro con la sangre de tus enemigos, padre. Me reí entre dientes. Bueno, estos tienen mucha sangre para lavar, así que tienes suerte. Mira, el gigante de ahí adelante está distraído. Vuela hacia él con tu escuadrón y pícalo hasta que también caiga. Hice un gesto a Bit, que había enrollado la pierna de Hit y examinaba las picaduras de los B-marines. Definitivamente no notaría a las abejas que se acercaban. Los gemidos de Hit ocultarían incluso el zumbido de sus alas. Hit también estaba fuera de combate por ahora, aunque probablemente no por mucho tiempo. Sí, padre. Destructor se giró hacia Malevolencia. Entonces serás tú quien proteja a padre. No falles. Ella y su escuadrón volaron hacia su objetivo, manteniéndose cerca del suelo para esconderse bajo los árboles. Pero Rat estaba observando, y sin duda avisaría a sus compañeros si oía acercarse al destructor. O, si veía que dos de sus compañeros estaban caídos, incluso podría huir. Ninguna de las dos era aceptable. Me volví hacia Malevolencia. Chicas, me ayudaréis a acorralar al tercer gigante. Rodeadlo por todos lados para que pueda acercarme a él con seguridad.
Entendido, padre. No protestaron ni un poco por dejarme sola, ¿qué diferencia con el equipo del destructor? Pensé con ironía. Menos mal que los guardaespaldas serían inútiles ahora mismo. Entonces ataca. Avancé con paso firme, agarrando mi lanza dorada especial. A diferencia de Destructor, no me escondía. Rad nos notó y gritó algo, saludándonos con el pilar de piedra. Era más largo y se movía mucho más rápido que la chaqueta, pero afortunadamente, solo tenía 6 metros de ancho, por lo que era fácil de esquivar. Entonces, Malevolence y sus Behemarines se separaron de mí y se movieron para rodear a Rat. Dio un paso atrás y gritó un poco más, saludándonos con la mano como loco, y yo de verdad deseaba saber ese idioma. Bit levantó la vista hacia Rat. Las caras de insecto de los gigantes, con sus mandíbulas horizontales, eran demasiado extrañas para comprender sus expresiones. Sin embargo, estaba casi seguro de que su voz reflejaba preocupación. Entonces Bit también gritó de dolor. El destructor lo alcanzó. Y me encontré cara a cara con el último humano, volando a solo 15 metros de su cabeza y recurriendo a mi arriesgado plan B para derribarlo. Al menos, el hombre estaba demasiado distraído con otras 11 abejas que volaban en círculos a su alrededor como para notar mi presencia. Justo cuando pensé esto, Rat giró la cabeza hacia mí y vi mi reflejo en el ojo que podría haber servido como espejo de altura completa. Esta fue mi mejor oportunidad de atacar. Carga eléctrica. 100%. Volé directamente hacia el enorme ojo, apuntando mi lanza hacia adelante. De su punta, un alambre dorado envuelto en cuero pasaba por debajo del cuello de mi armadura. El alambre tenía la longitud justa para no interferir con mis movimientos. En una fracción de segundo, un párpado quitinoso cayó sobre el enorme ojo, cubriéndolo, pero no disminuí la velocidad. Mi lanza golpeó la quitina y la suave punta dorada se dobló. Liberé la carga eléctrica. Capítulo 149. Carga eléctrica. 0%. Me imaginé que habría efectos especiales geniales. Rayos. Chispas por todas partes. La realidad era más mundana. Tal como recordaba de todas mis curiosidades, la carga eléctrica intentó encontrar la manera de ir del órgano de carga al suelo. Primero fue al cable dorado que lo tocaba, luego a la punta de mi lanza, y finalmente a la carne que atravesó, aunque solo un poco. Desde allí, la corriente tomó un camino de menor resistencia hasta el final, quemando todo a su paso. Las suelas de cuero de las botas de los gigantes verdes no eran los mejores aislantes. Justo un minuto antes, tuve la oportunidad perfecta de ver lo mojadas que estaban de caminar sobre los bosques tropicales locales. Se oyó el sonido de palomitas al estallar y una chispa blanca. Donde mi lanza rozó el ojo del gigante, la quitina se oscureció y percibí un intenso olor a ozono fresco. Golpe crítico. Infliges 21 de daño. El viejo gigante Radha de hoy se apartó bruscamente. Entreabrió los ojos, solo para rodar hacia atrás. Tras un segundo de tropiezo, cayó al suelo como un árbol enorme derribado que hizo temblar el suelo al aterrizar. El golpe sordo del cuerpo de Rat al impactar contra el suelo fue ahogado por los gritos alarmados de su compañero más joven, Bit. Lo miré con los ojos muy abiertos y apenas podía creer lo que veía. Esto funcionó incluso mejor de lo que esperaba. El sistema no mintió sobre daños eléctricos masivos. La descarga eléctrica debe haber golpeado algo vital en el camino hacia abajo, probablemente el cerebro, como esperaba cuando golpeé a Rat en el ojo. Y mientras Bit se distraía con la caída de Rat, el escuadrón del destructor lo alcanzó. No los vi picar a Bit, pero sí vi que su salud disminuía. Su grito de dolor fue tan fuerte que me hizo estremecer. Me dolió los tímpanos. Ahora, al igual que Hit a su lado, Bit se sujetaba la pierna y convulsionaba en el suelo. Cerca de allí, Rat parecía estar completamente inconsciente. Nuestros enemigos han caído. Padre ha matado al enemigo con su increíble poder. Gritó Malevolencia, volando hacia mí. La victoria está cerca. Otros B-marines también vitorearon, pero no pude compartir su estado de ánimo. Todo el daño que causamos, todos los esfuerzos que dedicamos, solo han incapacitado a los gigantes verdes por un tiempo. Poco tiempo. Si no hiciéramos nada, buscarían venganza. Pero ¿cómo mataríamos a alguien tan grande, incluso si no pudiera resistirse? Mi mirada se posó en las abejas a la entrada del campamento Rich. Había al menos varios miles de abejas. Probablemente todas las que podían volar en ese momento.
Suficientes picaduras para todos los humanos, pero, esas serían sus últimas picaduras. ¿O deberían serlo? Una idea me golpeó como una segunda carga eléctrica. Malevolencia, debemos encontrarnos con tus hermanas del campamento Rich, señalé con mi lanza al enjambre defensivo. Síganme, rápido. Inmediatamente después volé hacia adelante, utilizando los últimos restos de mi resistencia. Mis B-marines, ya exhaustos, se quedaron sin aliento casi al instante, pero no tuve tiempo de dejar que se pusieran al día. Tenía que llegar con mis chicas y darles órdenes antes de que los humanos se levantaran. Me vieron volar y también volaron hacia mí. A pesar de eso, tardé un minuto en ver los estados y nombres de las chicas del enjambre. Esas no eran abejas guerreras, ni siquiera abejas capataces. Eran abejas recolectoras, constructoras y limpiadoras comunes. Abejas que no debían pelear con nadie. En lugar de armas normales, portaban sus herramientas de trabajo. Algunos martillos, cuchillos y muchas palas y picos. Estaban dirigidos por el capataz jefe Amerwork, cuyos ojos brillaban de asombro y alivio al verme a pesar de su cabello quemado o varias quemaduras que cubrían su mejilla. Padre. Esta es la hora más afortunada de nuestras vidas. Podemos verte ahora. Y encargarnos de esas criaturas gigantes que le quitaron la vida al jefe guerrero Strike, 99. No pude evitar sonreír con orgullo. Amerwork, me alegra mucho que sigas con vida, y que a pesar de todas las pérdidas, aún queden tantas de mis chicas con vida. En fin, no es momento de charlar. Nuestros enemigos aún no han muerto, y no podemos dejar que se recuperen. Señalé a Bit y Hit. Rat seguía inconsciente, pero estos dos se estaban recuperando poco a poco del dolor agonizante. Sí. Los mataremos, los picaremos tantas veces como sea necesario. Todos aquí estamos dispuestos a dar la vida por el imperio. Negué con la cabeza. El ánimo es bueno, pero, mira, solo pasa esta orden, y rápido. Debemos actuar ya. Le conté a Amerwork la esencia de mi idea, junto con algunas pistas tácticas. Lo entendió enseguida. No era un plan complicado. Solo tenía que asegurarme de que esto no fuera un ataque suicida para mis chicas. Sí, padre. Seguro que saldrá bien. Sencillo, pero brillante. Me aseguró Amerwork, y luego se volvió hacia el enjambre para dar órdenes. En un abrir y cerrar de ojos, el enorme enjambre se dispersó en 3 grupos de abejas, cada uno de los cuales voló hacia uno de los gigantes verdes. Mi participación ya no era necesaria, así que me quedé flotando en el aire y observando. Los que aún estaban conscientes intentaron espantar a las abejas, pero eran demasiado lentos. Incluso estas abejas, muchas de ellas ya heridas, esquivaron fácilmente los golpes, y los gigantes envenenados no tuvieron fuerzas para levantarse y huir. Mis abejas aterrizaron en los cuerpos de sus objetivos. Cada grupo albergaba al menos un par de miles de chicas. Eran suficientes para cubrir partes de los cuerpos de los gigantes como una alfombra. Bit y Hit intentaron ahuyentarlos, pero mis abejas, al recibir órdenes, las esquivaron a tiempo. Esto les quitó la oportunidad de atacar, pero aún había cientos de abejas más aferradas a la piel de los gigantes. Y todos picaron a la vez. Capítulo 150. Los aullidos de dolor de los gigantes verdes me hicieron taparme los oídos. Los gigantes se convulsionaron, probablemente pisoteando a alguna de mis hijas. Descansen en paz sus almas y las de nuestros enemigos. Como alguien que murió una vez por la picadura de una abeja, me compadecí un poco. Normalmente, habrían muerto aún más abejas, pues sus aguijones se clavaron en la quitina y la carne de los humanos. Sin embargo, mis abejas eran inteligentes y seguían mis instrucciones. En lugar de desgarrarse imprudentemente intentando escapar volando, las abejas usaron sus cuchillos, herramientas y garras para cortar sus aguijones. En segundos, comenzaron a alejarse volando de los gigantes que las azotaban, uno a uno. Esta fue una táctica simple, pero increíblemente efectiva. En lugar de miles de bajas, probablemente tuvimos, solo un par de cientos. Estaba tratando de tomar una página del libro de Ambrosía y mirar los números de manera optimista. Porque 200. Además de los 5000 que murieron a manos de gigantes antes, quemados en el fuego que crearon o ahogados en el humo. Pero ahora, venganza. Gritó Malevolencia por encima de los gemidos de los humanos moribundos. Venganza. Repitió Destructora, volando hacia mí.
Parecía cansada, pero apenas pudo contener su alegría. Padre, qué día tan glorioso. Hemos tenido suerte de luchar ante tu presencia hoy. Esos cabrones no deberían haber venido. No molesten a nadie, ni siquiera a uno antiguo. Levanté mi lanza. Y lo hicieron increíble en esta pelea, chicas. Todas y cada una de ustedes. Más cerca de los gigantes verdes, las abejas del campamento Rich también estaban animando. Entonces, uno a uno, los humanos se quedaron quietos y en silencio. Sus puntos de salud se redujeron a 0. Me entristecería más su muerte si no hubieran matado tantas abejas antes, y si no llevaran consigo un botín enorme. Su ropa. Sus herramientas de metal. Incluso su carne. Tanta carne que probablemente podría durar un mes para todo nuestro imperio. Y técnicamente no era canibalismo. Los gigantes eran especies diferentes. No es como si mi codicia hubiera superado mis estrictas normas morales o algo así. Felicidades. Por matar a una criatura 100 veces más grande que tú, obtuviste un nuevo logro. Asesino de titanes. Tu recompensa. El título de asesino de titanes. Asesino de titanes. Más 20% a todas las estadísticas base al luchar contra un oponente al menos 100 veces más grande que tú. Los aliados en tu línea de visión obtienen más 10% a todas sus estadísticas base. Felicidades. Por matar a un humano, obtuviste un nuevo logro. Exterminador de humanos principiante. Tu recompensa. Una ranura de morfotipo. Felicidades. Por matar a 3 humanos, obtuviste un nuevo logro. Exterminador de humanos avanzado. Tu recompensa. 3 puntos genéticos. Me atraganté con el aire mientras escuchaba el sistema enumerando mis recompensas. Fueron increíblemente útiles, seguro. Pero cuánto odiaba la diosa de las abejas a los humanos. ¿Y si mato a 10? ¿Me dará 10 puntos genéticos? ¿Y si mato a 100? ¿Me hará una mamada? Me estremecí ante la sola idea. La diosa no solo era una perra, también era una abeja, y no un humanoide. Rápidamente desterré la imagen de mi mente y volé hacia el enjambre de Amerwork. Mis beemarines me siguieron de cerca, como siempre. Para cuando llegué a los cadáveres gigantes, mis abejas estaban dispersas por todas partes. Algunas simplemente descansaban, otras examinaban a los gigantes, mientras que varios grupos habían estado recogiendo los cuerpos de las abejas pisoteadas, las que estaban a su alcance. Afortunadamente, Amerwork no era uno de ellos. Voló hacia mí tan pronto como me acerqué, agitando las manos con gran entusiasmo. Padre. No, no. Glorioso Padre Emperador. No tengo palabras. Eres realmente el más fuerte, el más grande. Tienes poderes que ni siquiera puedo imaginar, podrías derribar a un gigante de un solo golpe de lanza. Se lo contaré a todos, pero, se contuvo e intentó parecer seria. Qué lástima. Seguía mirándome como si fuera una santa. Y Amerwork no estaba solo. Cada vez más abejas se congregaban a nuestro alrededor, mirándome como si tuviera un halo sobre la cabeza. La alegría que sentían se reflejaba con claridad en sus rostros, pero su asombro les impidió vitorear tan fuerte como de costumbre. En cambio, simplemente se quedaron de pie o revoloteando, observándome. ¿Quieres un informe completo del ataque al campamento Rich, glorioso padre emperador? ¿O tienes nuevas órdenes? Preguntó Amerwork. Tosí torpemente. Dejar inconsciente a un gigante con una sola descarga eléctrica fue increíble incluso para mí, y sabía cómo funcionaba la electricidad. Para mis hijas, bien podría haber sido magia. Al menos Destroyer y mis asesores conocían los detalles de mi sistema y su funcionamiento. Las abejas que rara vez me veían en persona, como Amerwork o incluso las abejas obreras de menor rango, solo se enteraban del sistema por rumores. No es de extrañar que estuvieran tan asombrados. De todos modos. Sistema, cambia mi título de nuevo a Gran Estratega. Hecho, usuario. Con un impulso de inteligencia, mis pensamientos volvieron a volar más rápido. Y muchos de ellos eran sombríos. Necesitaré un informe completo, pero puede esperar. Primero, que todos se tomen un descanso. Segundo, necesito que envíen un mensajero a la Colmena Suprema. Quiero una fuerza de ataque aquí y una plantilla de, digamos, 10.000 abejas guerreras y 40.000 trabajadores más. Médicos también. Haré una lista. Los cuerpos de los gigantes atraerían a muchos carroñeros y no quería grandes depredadores cerca del campamento Rich.
sin mencionar a otros humanos que eventualmente vendrán a buscar a las 3 personas desaparecidas. Lo haré, glorioso Padre Emperador. Y deja de llamarme así. Es demasiado largo. Con solo padre me basta y siempre me ha bastado. Amerworth hizo pucheros. Pero no es lo suficientemente glorioso para lo increíble que te volviste. Tu armadura brilla y tu lanza es de oro. Levanté un dedo y lo moví. Con el rabillo del ojo vi otras abejas cercanas, inclinándose, escuchando atentamente. Ajá, martillo. El lenguaje es algo maleable. Las palabras tienen el significado que les demos. Así que puedes decir padre y referirte no solo a un progenitor, sino a glorioso padre emperador. En el rostro de Amerworth apareció una expresión de asombro aún mayor. Oh. Sí, padre, que no solo es glorioso, sino también increíblemente inteligente. Me avergüenza haber dudado de ti en un solo momento. Será mejor que así sea, murmuró Destructor. Aplaudí. No se peleen, chicas. Hemos ganado, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Los próximos días prometían ser muy ajetreados, pero fructíferos. Lo que íbamos a conseguir. Fin del capítulo 150.